tal? Muy buenas tardes. Sean muy bienvenidas, bienvenidos a este webinar, a esta serie de Election Series organizadas por el Mexico Institute. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Este día vamos a platicar sobre el segundo debate presidencial, discutiendo el segundo debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de México, el que se realizó este domingo y que tiene que ver con temas de economía, infraestructura, pero también muchos más. Esta tarde nos acompañan en la discusión por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Dunia Ludlow, a quien saludo con mucho gusto, está aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Dunia? Muy bien, Genaro, qué gusto saludarte. A ti y a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Igualmente. Saludo también con mucho gusto a Gibran Ramírez. Él está representando a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Gibran? También aquí en la Ciudad de México. Muy contento de estar aquí con ustedes para este diálogo que estoy seguro que será muy fructífero para todos y más civilizado que el debate. Y saludo también con muchísimo gusto a Ildefonso Guajardo. Él representa a Fuerza y Corazón por México. ¿Cómo estás, Ildefonso? Gracias, Genaro. Muy bien, aquí en Cámara de Diputados, en mi penúltimo día del periodo. Está buena la sesión también en Cámara de Diputadas, Diputados, otro tema que también seguramente saldrá por acá. Muy buenas tardes también a Diego Marroquín, él es catedrático Berzin Forster del Wilson Center. ¿Cómo estás, Diego? Y te pido por favor que nos des un mensaje de introducción. Con mucho gusto. Buenas tardes, soy Diego Marroquín Vitar, catedrático inaugural Berzin Foster para Norteamérica aquí en el Wilson Center en Washington, D.C. El Wilson Center fue fundado en 1968 en memoria del presidente estadounidense Woodrow Wilson y es uno de los centros de pensamiento apartidistas más prominentes en Estados Unidos. Nos dedicamos a desarrollar propuestas de política pública a través de investigaciones independientes y diálogos constructivos. El Instituto México es uno de los 14 centros que forman parte del Wilson Center y tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Cada 12 años coinciden los ciclos electorales en ambos lados de la frontera y las elecciones presidenciales del 2024 serán clave para definir el futuro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El evento virtual de hoy es parte de una serie de seminarios organizados por el Instituto México de cara a las elecciones de junio. De nuevo, agradecer a nuestros ponentes por estar aquí con nosotros para discutir y analizar las propuestas presentadas por los tres candidatos durante el segundo debate presidencial en México. También nos acompaña Jorge Buendía para profundizar en el análisis, es director de Buendía y Márquez y también Global Fellow del Wilson Center. De acuerdo con los principios y el espíritu del Wilson Center, nuestro objetivo hoy es entablar una plática constructiva y respetuosa en la cual cada participante puede exponer lo que su respectiva candidata o candidato presentó durante el debate y la visión que tienen para el futuro de México. Y antes de arrancar, quiero recordarle a nuestra audiencia que contamos con traducción simultánea. En la esquina inferior derecha de su pantalla, ya sea en el teléfono o en la computadora, deberían ver un icono de un globo. Al presionarlo podrán seleccionar el idioma de su preferencia. Además, nuestra audiencia puede enviar preguntas a nuestros ponentes a través de nuestra cuenta de X, @MexicoInstitute, o a nuestro correo electrónico mexico@wilsoncenter.org. También pueden hacer preguntas en el chat de esta reunión de Zoom. Y por último, les comparto la estructura del evento. En un primer bloque, nuestros ponentes ofrecerán una reflexión breve con sus impresiones sobre el debate de ayer. Les pedimos que estas no excedan los 5 minutos para que todos tengan suficiente tiempo. En un segundo bloque abriremos la discusión sobre los principales temas del debate como el crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura, pobreza, desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable, así como las propuestas políticas por los candidatos en dichas áreas. Y para concluir, realizaremos una sesión de preguntas y respuestas de la audiencia. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestro moderador, el periodista y profesor de la Universidad Americana, Genaro Lozano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, y también saludo con mucho gusto a Jorge Buendía. En efecto, se me pasó saludarte, Jorge Buendía, que nos vas a hablar, a dar el lado de las encuestas, básicamente, de lo que ha acontecido, no solamente en este segundo debate presidencial, sino a lo largo de la elección. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Genaro? Qué gusto saludarlos. Bueno, pues para entrar en materia, Si quieres, perdón, Jorge, si quieres, empezamos primero con la dinámica
del evento, que es precisamente los posicionamientos de Ildefonso, Ok. de Dunia y de Gibran. Solo quería saludarte porque se me pasó saludarte, y después de los posicionamientos tenemos ya la dinámica contigo justo de hablar de estas, el punto de vista desde las encuestas, pero lo tengo como tal aquí en este minuto a minuto. También recordarles otra vez, como decía Diego Marroquín, a quienes nos están viendo en cualquier ciudad de Estados Unidos, en cualquier ciudad de México, pueden tener acceso a la interpretación simultánea, a una traducción simultánea. Abajo está precisamente el menú en la interpretación y pueden seguirlo también a través de ahí. Empezamos entonces, decía Diego Marroquín, hasta 5 minutos por campaña. Yo voy a contarlos aquí en este celular. Les estaré recordando simplemente cuando estemos ya sobre el minuto 5 pedirles que cierren. Y en el orden siguiente, tendremos primero a Dunia Ludlow de Morena, después a Gibran Ramírez y luego a Ildefonso para hablar una primera ronda de comentarios sobre el punto de vista en torno a los temas que ayer se comentaron en este segundo debate presidencial. Ya lo decían: crecimiento económico, pobreza, infraestructura y cambio climático. Empiezo contigo, Dunia, y empiezo a contar tu tiempo. Es la 1:06 hora de la Ciudad de México. Empezamos. Bueno, pues en primer lugar, nuevamente agradecer la invitación y a todo el equipo del Instituto México, del Wilson Center. Creo que es oportuno también hablar de la propia dinámica del debate. Fue un debate mejor que el primer debate. Sin embargo, creo que sigue siendo como pues un esquema muy acartonado. Hay mejores ejercicios a lo largo de la República. Por ejemplo, a mí me parece que el debate chilango te da como una mejor oportunidad de profundizar en los temas y de discutir más a fondo los temas. Creo que en mucho se debe también a la cantidad de temas que se tienen que discutir en muy poco tiempo, y eso da pues muy pocas oportunidades a los tres candidatos de profundizar y poder discutir y debatir de fondo cada una de las propuestas. Y además, pues algunas cuestiones otra vez técnicas que salieron, como la falta de internet y que los medios de comunicación se perdieron en el primer bloque, y que eso también provocó un portazo por parte de la prensa, que sí se tiene que subsanar, porque al final el Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza estos debates, pues es uno de estos puntos en donde centra el foco de atención. Sin embargo, a pesar de estas condiciones y también de la forma en la que salió la candidata del PRIAN en una ofensiva, pues muy entendible, porque están en una desventaja muy profunda en las encuestas, calumniando, hostigando, siendo muy incisiva con la doctora Claudia Sheinbaum. Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum se portó muy a la altura de las circunstancias, con mucha templanza como una mujer de Estado, y sin duda hizo las mejores propuestas de los temas que se discutieron en este debate, ¿no? De hecho, ya salió la estadística de cuáles fueron las propuestas que pusieron cada uno de los candidatos. La doctora Claudia Sheinbaum, a lo largo de todo el debate, puso sobre la mesa 39 propuestas frente a 24 de Maines por parte del Movimiento Ciudadano, y tan solo 19 por parte de la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, que pues como dije hace un momento, lo único que se dedicó pues fue denostar y tratar de desprestigiar pues el trabajo bien hecho que ha logrado la doctora. Sin embargo, quedó muy claro pues no solamente el amplio conocimiento de los temas que se abordaron, de crecimiento económico, empleo y inflación, infraestructura y desarrollo económico, pobreza y desigualdad y cambio climático y desarrollo urbano, sino también quedó muy claro pues la experiencia que tiene también la doctora Claudia Sheinbaum en los diferentes encargos que ha tenido a lo largo de su trayectoria, que hay que decir que ha sido como una trayectoria pues multidisciplinaria, en donde ha tenido oportunidad de estar en la academia, pero también oportunidad de generar conocimiento frente a estos temas que hoy atañen al mundo, como es el cambio climático, y pues su actividad partidista, principalmente en Morena, que fue justo el primer cargo que tuvo como con elección cuando fue alcaldesa de Tlalpan, y el excelente gobierno que hizo en la jefatura de la Ciudad de México, y que justo la pone en la circunstancia en donde estamos, que sin duda fue
pues la mejor jefa de gobierno si lo comparamos con las 32 entidades federativas, ¿no? Entonces, pues queda muy claro que así como fue la mejor frente a los 32 gobernadores y gobernadoras de las entidades federativas, pues en este escenario, con las personas que compiten, pues también se nota que tiene una experiencia acumulada que le hace profundizar y tener un mejor manejo pues, del tiempo, del posicionamiento, de inclusive cómo reacciona ante los constantes ataques de otras de las candidatas, pues que los otros contendientes no tienen. Entonces, ¿qué diría yo de este debate? Que sin duda lo ganó la doctora Claudia Sheinbaum, que salió a reducir su profundo conocimiento de los temas, y no solamente un profundo conocimiento de los temas, sino que se trata de un proyecto que busca acabar la desigualdad, que busca generar condiciones de igualdad en nuestro país, que me parece muy importante tenerlo en la mesa, y que esa continuidad del proyecto, haciendo las mejoras que se tienen que hacer en lo que debe de ser perfectible, pues por eso nos pone en la circunstancia en la que estamos de llegada al debate y post-debate, ¿no? Tenemos gobiernos bien calificados, una presidencia de la República muy bien calificado, logros de la Ciudad de México también muy sostenidos y pues un contundente mejora en las encuestas. Vamos bien y vamos a ganar el 2 de junio. Muchas gracias, cumpliste justo los 5 minutos. Gracias, Dunia. Vamos ahora con Gibran Ramírez. Adelante, por favor, también esta primera reacción, estos primeros comentarios en torno a las propuestas y el debate presidencial. Adelante, Gibran. Fue un debate mejor que el anterior, con sus defectos, como ya mencionaba Dunia, pero la verdad es que mejoró mucho en la agilidad que se tuvo para que los candidatos presentaran sus propuestas. Yo creo que también el ejercicio de moderación fue muy importante para esta fluidez que hubo en el diálogo entre las candidatas y el candidato. Lo que lamento mucho es el tono que tomó el debate entre críticas legítimas a las trayectorias de las candidatas, entre denuncias sobre la calidad o la veracidad de las afirmaciones que se hacían, que sí es algo que se tiene que hacer en un debate, y las descalificaciones personales. Todo el tono crítico quedó perdido. Parecía que nada más habían ataques de un lado para otro, y esto hizo que se perdiera mucha seriedad. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en las primeras planas de varios diarios que suelen ser muy serios, pero que esta mañana amanecieron destacando pues el tono de ataque entre las dos candidatas, y se parecen mucho, digamos, a algunos de sus primos de nota roja. Es preocupante que el tono del debate vaya hacia allá, porque creo que devalúa en general a la política mexicana y nos devuelve a una etapa previa. Parece que hemos observado continuamente una decadencia en el ejercicio del debate. Si algo había consolidado la generación de la transición a la democracia, era una serie de cuadros políticos que podían debatir sí duramente, hacerse señalamientos personales, denunciar las mentiras, pero que también guardaban una cierta altura política en esos debates y que no tenían que torcer las estadísticas para acomodar todo a su antojo. Me parece que esta vez el único que se mostró a esa altura de la herencia del pluralismo mexicano, fue Jorge Álvarez Maínez, que hizo propuestas todo el tiempo, que además miró al futuro. Entre las candidatas vemos la discusión sobre cuál pasado es peor, si el pasado reciente de este gobierno, y particularmente el gobierno de la Ciudad de México, o el pasado más remoto de los gobiernos del PAN y el PRI. Esa pugna es una pugna estéril. Quizás sea buena para un debate entre historiadores del presente, que tengan que evaluar la evolución de la vida económica y política de México. Pero para políticos que están buscando la presidencia de la República es mucho más importante
partiendo de las condiciones materiales actuales, proyectar el futuro. Y eso es algo que solo hizo Maynes, fue el único que mencionó consistentemente el tema de la niñez, de la justicia intergeneracional, de la importancia de la transición energética y de la forma de hacerlo, de cómo se tenía que plantear en términos gruesos una reforma en materia de pensiones y además el único que plantea una reforma fiscal. En México es tabú hablar de reformas fiscales, entre otras cosas por el financiamiento ilegal que se recibe en las campañas políticas. Financiamiento ilegal, sea que venga de la economía lícita o de la economía informal o directamente criminal. Pero aquí lo que importa más es que quienes aportan desde la economía formal y la economía lícita generan una serie de incentivos para que no se hable de impuestos, para que no se hable claramente de combatir la ilusión fiscal y desde luego para que no se hable de una reforma fiscal y sobre todo si esta reforma fiscal es progresiva. En eso se marcó una diferencia muy importante en el tono, en la inclusión que siempre ha procurado Maynes y que lo distinguió en el debate pasado también, y desde luego en evadir los ataques que las candidatas fueron generando entre ellas y la descalificación o la irrelevancia a la que se le quería orillar. Mucha gente quería que Maynes no estuviera en el debate. Yo creo que es muy importante que haya estado porque se demuestra que hay una vía distinta a esta de los ataques entre pasado y pasado. Gracias, Gibran, también con los tiempos. Vamos ahora con Ildefonso Guajardo. Hasta 5 minutos, es la 1:17. Empieza también el tiempo. Gracias. No se escucha tu micrófono. Estás en mute. Mutado. Gracias. El tema de la propuesta deberíamos de analizarlo de manera integral. Yo creo que Xóchitl Gálvez fue capaz de posicionar algo fundamental. Cuando hablamos de crecimiento económico, lo estableció en cada una de sus participaciones en los 4 o 5 temas. Tenemos que hablar que el crecimiento debe ser incluyente, sustentable y sostenido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos referimos a los beneficios de la gente, Xóchitl Gálvez fue directo al grano. Hablar de que el salario mínimo, que es un indicador, pero que no refleja la masa salarial, aumentó 100 y pico mil %, no nos dice absolutamente nada a menos de que analicemos cuál es el paquete de satisfactores de la gente. Lamentablemente, la gente tiene menos atención de salud, 50 millones de mexicanos fuera del sistema. La gente tiene una menor calidad de la educación. Hay 1,5 millones de niños que se salieron del sistema escolar y que no se han recuperado porque el gobierno no le ha apostado un 5 justamente a la niñez que habla Gilbrand. Y adicionalmente, la gente ha perdido seguridad y vive con miedo y con violencia. Por eso Xóchitl Gálvez abrió con algo fundamental, hablándole a la gente de lo que le cuesta su canasta básica y de no solo eso, cuáles son los factores que están detrás de ese incremento. Parece ser que a la 4T no le interesa lo que está pasando con el crimen organizado, el cobro de piso y la extorsión, donde la evidencia es abrumadora. Le cobran piso a los limoneros de Colima, le cobran piso a los tortilleros de Guerrero, le cobran piso a las vendedoras de pollo de pequeños estanquillos en el Estado de México, le cobran piso a los cañeros de Veracruz. Pues cómo no vamos a tener un impacto en la canasta básica de la magnitud que tenemos cuando el crimen organizado, solapado por un gobierno totalmente tolerante, ha adoptado ahora papel de gobierno, cobrándole impuestos a la gente que van a financiar al crimen organizado. Pero además en este concepto también Xóchitl Gálvez habló de la característica sustentable. Ella claramente dijo, a mí no me interesa un crecimiento económico que no respete la calidad del agua que tomas y respete la calidad del aire que respiras y evite las consecuencias del calentamiento global. Y en ese sentido, pues claramente puso en la mesa estas distorsiones de la realidad que son increíbles. Primero, hablar de que este gobierno tiene un récord en crecimiento, por amor de Dios, el promedio de lo que va del sexenio
es 0.9%, el peor crecimiento que tenemos desde que López Portillo nos dejó un terrible gobierno. Y un elemento que hago paréntesis porque yo aprecio mucho a Dunia, desde hace mucho la conozco, desde que estaba en el PRI, y yo me hubiera gustado evitar los calificativos de las candidatas, pero lamentablemente no se pudo evitar. Pero yo le diría a Dunia, a ella la respeto, pero lo único que ha pasado en los últimos años es que los partidos han puesto la basura afuera de su casa y Morena ha pasado con ellos, por ellos. Ahí tienes a los Murat, a Alejandro Murat, que es una familia que ha empobrecido Oaxaca y que se han robado miles de millones de pesos. Ahí tienes a Eugenio Hernández, que tiene una orden de aprehensión por parte del gobierno de los Estados Unidos. Al mismo Mario Delgado, que está involucrado con el tema del huachicol fiscal y de 450,000 millones de pesos que no se pagaron en impuestos de IEPS que pudieron haber ido a nutrir los fondos sociales. Entonces, lamentablemente eso no se puede evitar, pero sí es un poquito asombroso que recalquemos como si fuera algo negativo ser un candidato de partidos políticos, que ahora la parte más fea la tiene Morena en sus filas. Pero sigamos con la parte sostenible. ¿Por qué el crecimiento tiene que ser sostenible? Porque tiene que ser fundamentado en finanzas sanas. Y este año que estamos creciendo al 3, pero que en promedio lamentablemente no compensa, no estamos sobre finanzas sanas. Tenemos el déficit más grande que hemos tenido en los últimos 25 años de estadísticas y tenemos un incremento en el endeudamiento de 7 millones de pesos, 7 billones, entre lo que heredó López Obrador y lo que está dejando. Creo que debemos de ser realistas, y una de las cosas que yo comprendo un poco a la señora Sheinbaum es que lamentablemente, como se le enojaron la vez pasada porque no defendió la tragedia de la 4T, tendríamos que, según yo, traigo 4.50. Perdón, pero bueno, a lo mejor acá estoy midiendo mal. Ahí lo dejo diciendo que simple y sencillamente la mandaron a hacer una tarea muy difícil, defender el desastre de la 4T. Te estaba enseñando solamente que te quedan 30 segundos, ¿eh? O sea, Perdón, yo creí que ya se me había acabado el sí, tiempo. no, le estoy enseñando solo. Cronómetro. Pero bueno, si te parece, lo dejamos por lo pronto aquí, te recupero esos 20 segundos para la siguiente participación. Vamos a escuchar, antes de empezar ahora sí ya un debate entre las distintas posturas, vamos a escuchar a Jorge Buendía, un poco con un panorama para quienes nos están siguiendo desde fuera, de qué dicen las encuestas, cómo estamos en este momento de la elección, se han movido, no se han movido, han influido o no los debates. Jorge, adelante, por favor, te escuchamos, también 5 minutos. Gracias. Bueno, si en política la forma es fondo, como decía Reyes Feroles, creo que el tono del debate que acabamos de presenciar el día de ayer, pues nos da muchas razones para preocuparnos. Ciertamente el encono, las descalificaciones, no solamente tuvieron que ver, digamos, con el récord de los partidos que han estado en el gobierno, PAN, PRI, PRD, o PAN, PRI o Morena en su caso, sino que incluso cruzaron la línea hacia los ataques personales. Creo que esto sí es algo que pues, se debe evitar en el discurso público, creo que no contribuye y creo que no hemos sopesado que una consecuencia de esto me lleva a pensar en la naturaleza, en el tono de lo que serán las últimas semanas de la campaña y en particular lo difícil que va a ser para en segundo lugar reconocer la victoria de quien obtenga la mayoría de votos, ¿no? Ciertamente este encono pues se va a traducir en un escenario postelectoral o al menos de los días inmediatos conflictivo. Ahora, ¿cómo entender la negatividad, digamos, de este debate? Yo creo que hay 2 o 3 elementos que nos permiten encontrar las razones de por qué adquirió este tono. La primera es porque se está acabando el tiempo, ¿no? Estamos a poquito más de 30 días de la fecha de la elección y en la medida en que te encuentras en desventaja, como han dicho algunos, pues como analogías pugilísticas, pues ciertamente en los últimos rounds tienes que salir a dar todo si vas perdiendo por puntos. Pero creo que también hay un elemento importante que todavía se empieza a vislumbrar en las encuestas, pero que cada vez es más claro. Después del primer debate,
sí se ha modificado la opinión pública. En algunas encuestas se nota ya una caída en la intención de voto por Xóchitl Gálvez, en otras es simplemente en el posicionamiento, ¿no? Las opiniones positivas y negativas. Y solo por citar la encuesta del Financiero que se publicó hace unos días, Xóchitl Gálvez pasó de tener -4, es decir, 4 opiniones negativas más que positivas, y hasta hace unos días estaba en -21. Sí ha habido, digamos, un deterioro en la opinión pública del posicionamiento. Si eres escéptico de las encuestas, pues también hay otras métricas como las búsquedas en Google Trends, donde precisamente también se ve que en el caso de Xóchitl Gálvez, la mayoría de las búsquedas están relacionadas con el video de su hijo, del cual todos pues no, nos enteramos. Entonces, sí, también es un contexto por el cual Xóchitl Gálvez fue mucho más crítica, ¿no? Y naturalmente esta es una postura comprensible cuando vas en segundo lugar y tratas, pues precisamente de alcanzar a la primera posición. Y otro elemento también a destacar en las encuestas en las últimas semanas es que Álvarez Maínez, digamos, ha mejorado su posicionamiento. Con ello me refiero a reconocimiento de nombre, ya está alrededor de más de 50 puntos porcentuales de reconocimiento de nombre y tiene un mejor posicionamiento en términos de opiniones positivas que negativas. Está, digamos, del lado positivo y empieza a recuperar parte, digamos, de los apoyos que se habían registrado en las encuestas que tenía Samuel García, ¿no? Hay un electorado, digamos, digamos, natural. Y esto es comprensible porque estamos en un escenario donde hay dos polos opuestos y naturalmente que Álvarez Maínez o MC en general se beneficia de ser un candidato, por llamarlo así, outsider. No tienen récord que defender porque no han detentado una oficina o la presidencia de la República y además traen también un discurso anti-establishment. Entonces, eso también les genera cierto atractivo. Y aquí la pregunta, la interrogante es, pues, ¿a quién le están restando votos o a quién le pueden restar votos? Y aquí las interpretaciones pueden variar. El énfasis de Movimiento Ciudadano en el segmento joven, pues quisiera pensar que le puede restar votos a Claudia Sheinbaum, que Morena tiene un apoyo mucho más alto en ese segmento. Pero también territorialmente, Movimiento Ciudadano tiene fuerza en zonas las más opositores a Morena y en ese sentido le quitaría votos a Xóchitl Gálvez. Muchas gracias, Jorge. Al rato te hago una pregunta porque me gustaría también escucharte reflexionar. Te escuchamos un poco sobre los efectos para la campaña de Maínez, los efectos de la campaña para Xóchitl Gálvez, de las encuestas, perdón, en la campaña de Xóchitl Gálvez. Al ratito, si quieres, retomamos también contigo la conversación y hablemos también un poco más sobre los efectos en la campaña de Claudia Sheinbaum. Viene ahora una parte, digamos, de discusión, ahora sí, entre las tres candidaturas y para ello me gustaría un poco preguntarles, y puedo empezar ahora al revés, empiezo contigo, Ildefonso, después Gibran y al final Dunia. Un poco el sentido de este debate era discutir las propuestas en materia económica, discutir las propuestas en materia de pobreza, pero en efecto, tal vez como alguien que vio el debate, como muchas otras personas que en México lo seguimos, nos quedamos con la idea de que hubo más ataques, más confrontación y pocos escucharon las propuestas. En ese sentido, no sé, Ildefonso, si quisieras un poco más profundizar sobre las propuestas en materia de crecimiento económico. Creo que solamente un candidato mencionó el tema del nearshoring, que creo que interesa muchísimo ahorita en Estados Unidos, y un poco también con lo que tenemos alrededor, la revisión del TEMEC próximamente, en 2027, me parece, y las materias y las propuestas de la candidata, en este caso, de Xóchitl Gálvez. Adelante, Ildefonso, también tienes 4 minutos en esta ocasión. Sí, yo creo que sí lo mencionaron los tres candidatos, el nearshoring, y claramente desde su posicionamiento lo dijeron muy claramente. Para Xóchitl Gálvez, hablar de ir a instalar por decreto gubernamental 100 parques industriales sobre México es hacer lo que actualmente está haciendo el gobierno, con esos 10 parques industriales de 500 hectáreas
que ningún desarrollador serio en México se ha podido comprometer con ellos, porque esto no es cuestión de tener un lote vacío, esto es cuestión de integrar capital humano, de integrar infraestructura de logística y conectividad, de poder definir una estrategia de incentivos transparente y creativa y de adicionalmente hacer un análisis de los flujos del comercio internacional que pasan entre el Pacífico y el Atlántico. Para eso, Xochitl lo tiene perfectamente claro. Cuando ella habla de la oportunidad del nearshoring, habla fundamentalmente que para poderlo capitalizar, porque déjame también decirte, lamentablemente hemos hablado mucho de que nos está llegando, inundando. Lo que ha llegado a México realmente son aquellas inversiones que gracias a la negociación que hicimos del tratado están relocalizándose para cumplir con el contenido de origen. Pero si observas la última cifra, del 100% de inversión extranjera, el 84% fue por reinversión de utilidades y solo el 16% por greenfields o nuevas inversiones. Si analizas el promedio de inversión extranjera directa de este sexenio, fue exactamente igual que el del pasado. Entonces, Xochitl dice, primero, Estado de Derecho. La ley sí es la ley y cumplir con nuestras obligaciones internacionales. Segundo, tenemos que garantizar que el abasto de energía eléctrica no solo sea segura, ambientalmente alternativa, pero además que sea competitiva, cosa que desafortunadamente, a pesar de que no les aprobaron al fin del día la ley de transformación que quería el presidente, obstaculizaron la conexión de las nuevas ofertas de energía alternativa que en su momento lograron los costos kilowatt más bajos desde el punto de vista de licitaciones. Y el futuro del desarrollo le queda clarísimo a Xochitl con su calidad de ingeniera, es que la industria digital, la industria inclusive de la inteligencia artificial, los microchips o lo que es los microtransistores, todo esto está conectado a la disponibilidad fundamental de energía eficiente, alternativa y evidentemente no dependiente de orígenes fósiles. Según el tercer término que utiliza Xochitl en ese planteamiento es el de la infraestructura de carretera, de puertos, de aeropuertos, que hemos dejado totalmente rezagada y que es fundamental invertir en ella para poder proyectar hacia adelante. Y en este apartado tiene un paréntesis: infraestructura desarrollada por competencia y transparencia por el sector privado. Los militares no tienen que hacer absolutamente nada en estas asignaciones que han demostrado que lamentablemente para ellos la jerarquía y el mando es importante, pero la planeación de las obras no existe. En cuarto lugar, la formación de capital humano, la inversión directa en este capital. ¿Nos diste cuánto tiempo en esto? 4 minutos. De la formación de capital humano y la inversión en desarrollo, ciencia y tecnología. Y finalmente, ¿por qué crees que la mayor parte de las inversiones se están concentrando en la frontera? Porque lamentablemente, un kilómetro que le agregas a localización dentro del territorio es un kilómetro de costo de protección de seguridad por el robo de mercancías a trailers que están disparados de una manera estratosférica y que lamentablemente están costando la vida de choferes en el contexto de los asesinatos que han ocurrido. Entonces, tenemos que redondear lo que necesitamos hacer de tarea interna para poder aprovechar este nearshoring que de tanto hablamos. Muchas gracias, Ildefonso. ¿Coincides, Gibran, con esta visión? Yo insisto, como alguien que vio el debate, y creo que también escuché a varios de mis compañeros debatirlo y a más personas, yo escuché o me quedé más con las acusaciones, más que con las propuestas, más con las denuncias que con lo que se presentó. ¿Cómo ves tú? ¿Cuáles son las propuestas en específico que quisieras destacar del candidato Maínez? Sí, Maínez discrepó ahí con Xochitl Gálvez en que se estaba desperdiciando una oportunidad y se iba a ir hacia otros lados, pero pasó a hacer también las propuestas pertinentes al respecto. Primero, destacando cómo los gobiernos naranjas y particularmente Nuevo León han aprovechado su localización, la disposición de infraestructura, pero han construido también infraestructura para garantizar que nuevas inversiones vayan a su territorio y que eso se pueda hacer también desde el gobierno local. En términos nacionales, voy a coincidir con Ildefonso, lo cual me da mucho gusto porque en el debate también debemos encontrar coincidencias. Es inescapable que la logística venga acompañada también de un plan de seguridad para el transporte y en general para el procesamiento de la movilidad de las mercancías
Particularmente me gustaría hacer énfasis, además de los puertos y los aeropuertos y las carreteras, en un elemento fundamental que está hecho un desastre, que son las aduanas de este país. Sin garantizar que tengamos un sistema eficaz de aduanas, no avanzaremos mucho al respecto y no seremos tampoco un socio confiable en eso. En materia de energía, tenemos que ir hacia la transición energética, hacia energías limpias, pero antes debe haber un debate nacional. Se quiso hacer en el sexenio de Peña Nieto, pero la verdad es que se hizo mal y se generaron esquemas corruptos como el fraude del autoabasto, particularmente de Iberdrola, que generó un conflicto en este sexenio. Un fraude que alcanzó, un fraude a la ley, quiero decir, porque se evadieron muchos impuestos, que alcanzó dimensiones estratosféricas. Primero tenemos que evitar eso, aunque tengamos que procurar la inversión privada, se tiene que hacer con orden, pero antes de eso debemos definir la matriz energética de este país. ¿Qué proporción queremos que juegue cada una de las fuentes de generación? Y en consecuencia de esa planeación inescapable, tenemos que construir la infraestructura necesaria. Si le vamos a dar más peso a fuentes intermitentes de energía, tenemos que tener suficiente infraestructura para que no se dañe la que ya tenemos, y dependiendo del orden en el que se vaya suministrando al sistema. Estoy de acuerdo también en que debemos procurar la educación y la educación para el trabajo. Sin embargo, está acreditado en México, hay varios estudios, les recomiendo particularmente los del Colegio de México, que mayor preparación no te garantiza tener más acceso al empleo. Hay un déficit ahí por parte de las empresas en la inversión en formación y en capacitación para el trabajo. Lo que muchos argumentan, Sí. sobre todo en el sector de la maquila, es que hay una enorme movilidad de la mano de obra o del capital humano, como a ellos les gusta llamarle, de los trabajadores, de las personas trabajadoras. Y esto se debe Bien. también a las condiciones salariales y de trabajo que tienen que mejorarse, pero los empleadores también deben capacitar género. Gracias, Gibran. Dunia, coincides con lo expuesto por Ildefonso y por Gibran. Gibran habla también sobre coincidencias. ¿Quieres profundizar un poco más sobre las propuestas de la campaña de Claudia Sheinbaum? De nueva cuenta, el nearshoring, de nueva cuenta, el crecimiento económico. Adelante, Dunia, 4 minutos. Gracias. Bueno, primero regresar de la flor a mi compañero Ildefonso, que yo la verdad también lo tengo en muy buena estima. Creo que estaría en un mejor lado de la historia, sobre todo en estos temas que ahorita estamos hablando de crecimiento y empleo económico, de no ser de estar en un lado en donde los dirigentes del partido, como Alito y Marcos Cortés, se firman acuerdos para repartirse los gobiernos como un botín, como pasó en el caso de Coahuila. Pero al margen de eso, creo que también nuestro papel no nada más es hablar del debate, sino todos los eventos y todos los posicionamientos que tuvieron nuestros candidatos previo al debate, es decir, la convención bancaria y una serie de eventos que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, en donde tuvo la oportunidad de delinear bien qué es lo que está proponiendo en cuanto al crecimiento económico y el empleo. Y en ese sentido, en todas estas conferencias, pues no solamente habló de los indicadores económicos, que aquí tengo una tablita con la comparación de los indicadores económicos de al final de la presidencia de Peña Nieto y la actualidad con Andrés Manuel, en donde se ve que el crecimiento del último año con Peña Nieto es del 2% frente al 3.4% que estamos teniendo en este momento, y lo mismo con la inversión extranjera directa, que en 2018 era de 19.894 millones de dólares frente a 27.867 millones de dólares, y así en todos los indicadores económicos, que en todo se ve un crecimiento en nuestra economía y una estabilidad en nuestra economía, con excepción de dos, ¿no? Uno, el tipo de cambio, que tuvo un decremento importante, y otro también es en la variación interanual,
entre los precios de los energéticos, que en el 2018 tuvimos una variación de 11.6% frente al 0.1% que se tuvo en el 2023. Entonces, ¿qué nos dice todos estos datos? Que hay cosas en esta visión de repartición de la riqueza y de generar estados de bienestar social que hay que continuar con esos modelos que funcionan y mejorar lo que haya que mejorar. ¿Y qué es lo que propone Claudia Sheinbaum al respecto para consolidarlo? Lo primero que comentó es hacer más eficiente al gobierno para fortalecer su vocación social, que pasa desde el monitoreo, revisión y fiscalización de todos los programas sociales, hacer mejores estrategias de compras públicas, una mejor coordinación entre las oficialías mayores y las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y un mejor seguimiento del gasto, pasando por el segundo eje, que es continuar con las finanzas sanas a partir del fortalecimiento de la autonomía del Banco de México para mantener la inflación, pues como se ha manejado a comparación de otros países, un equilibrio también razonable de la deuda y programas que fomenten el cumplimiento de los pequeños contribuyentes, así como continuar con el cobro de impuestos a los grandes contribuyentes. El tercer eje tiene que ver con la planeación de la inversión. Y ahí la doctora habla, por una parte, de consolidar los proyectos de infraestructura, sobre todo el más integral de todos, que es el corredor interoceánico, pasando por generar nuevos polos de inversión, estos 9 corredores industriales de los que habló, para impulsar las vocaciones productivas regionales, al mismo tiempo de generar esquemas que apoyen a las empresas y que a su vez va ligado con el último punto, que tiene que ver con el empleo digno, ¿no? Ya me pasé, ay, perdón, uno de los temas más importantes es el crecimiento que se dio en este sexenio, que al mismo tiempo viene acompañado del crecimiento en el ingreso, que es justo a donde tenemos que llevar la economía más igualitaria. Muy bien, muchas gracias, Dunia. ¿Alguno de los dos quiere responder o quiere alguien reaccionar a lo expuesto por los candidatos? Ildefonso levantó la mano, después Gibran. Adelante, Ildefonso. Mira, yo creo que uno de los problemas que observamos lamentablemente de la 4T y que al menos no he visto un posicionamiento que vaya a ser diferente hacia adelante en la propuesta de campaña, es cómo poder corregir cosas y mantener proyectos. Lamentablemente, la 4T ha demostrado que no le interesa generar consensos, que no le interesa escuchar soluciones. Y los votos, como ustedes han sido testigos en las cámaras, han sido simplemente de atropellados, de última hora, no leen los dictámenes. Y en el caso que mencionaba Hilbrand, efectivamente, hay, hubo una distorsión del momento de autoabasto. El autoabasto se dio como una solución para poder hacer la energía competitiva frente a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Debimos de haber corregido, y no solo eso, en el momento también estábamos subsidiando la transferencia de energía para fomentar energías limpias cuando hoy ya no es necesario. Esas modificaciones se pudieron haber hecho manteniendo el concepto de la rectoría del Estado, pero de alentar también la competencia de los mercados y no regresar al monopolio setentero que demostró ser un fracaso en este país y que lamentablemente pues, el principal colaborador de la 4T, Manuel Bartlett, pues parece que nos quiere llevar a ese punto. Y es un problema permanente de la visión de la 4T. No es una visión hacia adelante. Es como irnos al PRI hegemónico que ya no existe, pero que ellos lo quieren restablecer con el nombre de Morena, el cual fue parte de los problemas de desarrollo de esta nación. Digo, con todos los positivos que pudo haber habido en creación de instituciones, pero hubo muchos elementos que hoy no deberían de ser permisibles. Ahora, yendo un poco a los comentarios que hizo Dunia, en términos de lo que es el proceso de análisis un poco de los resultados, el tema es que a veces uno, a la hora de defender una causa, deja de hacer un analista estadístico. El hecho de que el último año de gobierno haya crecido al 3.2 no nos dice que sea sostenible. Y hay que analizar el promedio, que es por debajo del 1%, que comparado con el de Peña Nieto, pues es prácticamente la mitad. Entonces,
En ese sentido, no podemos cantar victorias sobre cosas que no se van a sostener en el tiempo. Pero adicional, hay que también agregarle, en la inversión extranjera directa, ustedes saben que fui secretario de Economía, el promedio que yo dejé de inversión fueron 35,000 millones de dólares anuales. Es el promedio en el que está esta administración. O sea, no nos podemos cegar. Hoy en día sacó el día de ayer el Fondo Monetario Internacional el análisis de América Latina y México viene por debajo de Chile, por debajo de Brasil y de otros países latinoamericanos en el crecimiento justamente de la atracción de inversión extranjera directa porque no estamos haciendo la tarea. Y lamentablemente yo no veo que el corazón central de la atracción, que es ofrecer energías limpias, esté realmente definido en la propuesta de nuestra competencia. Nosotros creemos que es la parte central en el empuje de estos elementos. Finalmente, ¿son 3 minutos o 4? 4 minutos, tienes 40 segundos. Ya van 2 veces, te la estoy contando, de interrupciones. Pero bueno, simplemente concluyendo que debemos de analizar con mucha objetividad las estadísticas. Nada podría ser peor que engañarnos a nosotros mismos. Por eso es muy importante el compromiso que hace de Xóchitl de que con Rectoría del Estado modernicemos Pemex, que ha sido un desastre financiero y que sus resultados del último trimestre lo vuelven a confirmar. Bien, gracias, Ildefonso. Cuando se les esté quedando el tiempo, yo empiezo a decir sí o bien, simplemente para como avisarles que les quedan 30, 40 segundos. Yo tengo cronómetro, no te preocupes, yo lo estoy viendo. Muy bien. Por alusiones personales, Gibran, si me permites, Dunia, ¿quieres contestarle a Ildefonso y después vamos con Gibran? Sí, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, el manejo de las cifras y el manejo de los datos también es en función de las circunstancias que viven cada uno de los países y también, y no nada más los países, sino en materia global. O sea, al final, esta administración pues padeció algo que vivimos en todo el mundo, que fue la pandemia del COVID, del COVID, y pues todo este proceso en el que el país atravesó para lograr una reactivación económica, ¿no? Entonces, y además de el gran rezago que durante más de 30 años tuvimos por la falta de lograr una distribución correcta de la riqueza, que también me parece un factor muy importante, pues, o sea, no podemos seguir pensando que el país y unos cuantos pueden crecer a costa de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, este tema del incremento del salario, el tema también de los programas sociales, pues son factores que justo ayudan a las familias a tener un mejor ingreso, a tener una mejor capacidad de compra y que todos esos factores unidos pues han tenido a las finanzas del país y sus principales indicadores macroeconómicos pues en un buen estado. Gracias, Dunia. Adelante, Gibran. Hasta 4 minutos, por favor. Bueno, primero, creo que hay varios datos que son imprecisos. Por ejemplo, en el caso de las finanzas sanas, tendríamos que incluir este último año el déficit histórico en el que estamos incurriendo y el ajuste que será necesario terminando este gobierno. Y tenemos que pensar en el futuro que eso nos deja y en de dónde se van a recortar las cosas. Todo indica, todos los candidatos se han manifestado por la permanencia de los programas sociales. De tal manera que lo que se genera es que haya una manzana envenenada para el próximo presidente de la República que tendrá que lidiar con ella, pues tendrá que decidir de dónde se recorta o si se endeuda más y sigue en esa espiral. Después, sobre los impuestos a los grandes contribuyentes. Lo que se cobró fueron adeudos de estos grandes contribuyentes, es decir, no es sostenible. De hecho, han ido reduciendo los impuestos que se les cobran y en algunos casos con acuerdos ad hoc, algo propio del capitalismo de cuates que había y que sigue habiendo, nada más que ahora cobrándoles adeudos y quitando de en medio algunos de los despachos de fiscalistas
Algunos, porque otros siguen ahí muy activos y muy cercanos al SAT. Tenemos también testimonios personales, como el de Salinas Pliego, de cómo se estaban negociando esas quitas de impuestos discrecionalmente para gastar ese dinero en año electoral. De tal manera que se configura un escenario muy típico del neoliberalismo europeo, esta austeridad de derecha que siempre acaba pegándole a los derechos sociales y que se ha reflejado en el sistema de salud, por poner un ejemplo. Y estos últimos años se ha recortado el presupuesto, se tiraba mucho dinero a la basura en el INSABI, pero no se ha invertido en lo mismo. Entonces estamos en el peor de los mundos. Es verdad que hemos crecido este último año, pero justamente por la circunstancia del COVID que Dunia explicaba, podemos seguir interpretando esto como un rebote que han tenido todas las economías del mundo. Entonces, tendríamos que ponerlo en cuestión. La buena noticia sería que en todo caso no decrecimos y tendríamos que estar viendo la estrategia para a partir de este año hacer este crecimiento sostenible. Me pregunto también, si esto crecimos con un gasto enorme en los últimos tiempos, pero un gasto desordenado, ¿cuánto podríamos haber crecido sin ese gasto Sí. desordenado y el sobreprecio que tiró muchos recursos a la basura en grandes obras de infraestructura? Bien, muchas gracias, Gibran. Gracias por esta respuesta y este comentario. Si les parece, hacemos una segunda ronda. A las 2 de la tarde se nos va a incorporar también en esta discusión la directora del Mexico Institute. Estará con nosotros y también les recuerdo que vamos a leer preguntas también de quienes están siguiendo esto a través de redes sociales. Nos las van a poner en el chat al ratito, pero Lila Bet se nos incorpora en unos 10 minutos a esta conversación. No te escucho, Ildefonso, ¿estás hablando? No, perdón. Ah, ok. Bueno, si les parece, vamos a una segunda ronda de comentarios. Otro de los temas, además de infraestructura y de cambio, era cambio climático y era energías limpias. Gibran mencionaba en su intervención, en su primera intervención, un poco sobre este vínculo precisamente entre crecimiento económico y energía. Si te parece bien, Gibran, empezamos ahora contigo. Tienes hasta 4 minutos un poco sobre lo que quieras profundizar o si quieres responder a alguno de los comentarios también, pero sobre todo hablar de las propuestas en el sentido ahora de crecimiento económico y energías limpias, cambio climático. Bueno, el cambio climático, como todos sabemos, ya no es una discusión del futuro, sino del presente. Entonces, digamos, al revés de como se ha hecho en este sexenio, tenemos que priorizar una política para la sostenibilidad ambiental que privilegie los acuerdos de los que no han sido muy tomados en cuenta en este gobierno en materia ambiental y que en segundo término ponga el crecimiento económico a toda costa. No podemos solamente, porque producimos combustóleo, hacer que sea preferente para generar energía en lugar de transitar, por ejemplo, a plantas de ciclo combinado, allí donde actualmente se quema combustóleo que envenena a los niños y a las niñas, por ejemplo, de esta ciudad. Yo no quiero que mis hijos de 3 y 1 año crezcan en esta ciudad respirando veneno, nada más porque el nacionalismo energético prioriza que lo que tenemos hay que usarlo para crecer con esos elementos, aunque sea verdad que algunos de los ejemplos de transición energética se financiaron con combustibles fósiles, con carbón, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Lo ambiental debe de ser prioridad sobre este nacionalismo energético. Es más, una versión actual del nacionalismo energético sería más bien aprovechar los recursos naturales que tenemos de agua, de sol y de viento para proteger a las personas que viven aquí. Yo creo que también cuando se estudie o cuando haya un diálogo nacional para generar esta matriz energética
y esta política de Estado, porque tiene que ser una política de Estado que se garantice para todos los próximos sexenios, independientemente de quién encabece la política, la presidencia de la República. Se tiene que discutir muy a fondo la energía nuclear. Hay varios países de Europa que han estado cambiando su matriz energética al respecto. Por ejemplo, Alemania y Francia. Debemos aprender también de lo que ha pasado en esas experiencias, porque no siempre lo que trae el librito y las buenas intenciones resulta bien para los países. Se tiene que equilibrar con muchos otros factores, como factores de geopolítica y de seguridad nacional. Fundamentalmente, eso diría, poner en el centro a las personas y al medio ambiente, y después ver cómo gestionamos a partir de ahí la energía y gestionar una política de Estado para los próximos decenios. Bien, gracias, Gibran. Te queda un minutote, pero lo vamos ahora a dar a Dunia, también con el tema de energías limpias y el tema de crecimiento económico. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues primero decir como politóloga, porque sí me parece ponerlo en la mesa, que nadie que tenga una seriedad en sus análisis políticos evalúa un sistema político por 6 años y mucho menos da por hecho que la continuidad que va a tener con un sucesor es una continuidad a rajatabla con respecto a su antecesor. A mí ese tipo de pensamiento me parece un pensamiento muy machista que deja a un lado pues justo los buenos logros que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum durante su administración y que seguramente serán replicados ahora que sea la primera mujer presidenta de la República. ¿Por qué? Porque lo que caracterizó su gobierno en la Ciudad de México pues es justo la técnica y no solamente la técnica, sino también la forma en la que desarrolló su gobierno de la mano de diferentes sectores, ¿no? Sobre todo los empresarios. Y los resultados se ven desde el 11.8% adicional con respecto a la meta en su forma de recaudación de la Ciudad de México, que es la entidad federativa que más recauda, y también a partir de todos estos esquemas de austeridad, de combate a la corrupción, que es un ahorro de más de 100,000 millones de pesos, un 21% más en inversión pública y en infraestructura que el gobierno que encabezó Miguel Ángel Mancera por parte de esa pandilla inmobiliaria. Y en temas de infraestructura, ¿a dónde quiere llevar al país para que logremos concretar este crecimiento económico? Basa todo en función de la conectividad de nuestro país, ¿no? Y por eso habla justo de poner como eje vertebral de nuestras comunicaciones el sistema ferroviario, hacer un cuidado mejor de las carreteras y conectar a más de 6,000 zonas que no están del todo comunicadas en nuestro país, la conexión de los aeropuertos, de los puertos, también la conectividad que se va a dar a través del sistema del satélite que se va a lanzar para tener internet en todas las localidades, sobre todo aquellas más remotas. Y en este eje de inversión en infraestructura, la doctora Claudia Sheinbaum hace un planteamiento muy inteligente que es la primera vez que se hace en toda la historia, que es esta inversión que va a hacer el gobierno de México en las zonas metropolitanas para sustituir el transporte público existente y pasar a la electromovilidad y con eso ir construyendo sus ciudades pues más con mejor calidad de aire, con energías más limpias y de manera global pues justo consolidar la soberanía energética, que es muy importante, al mismo tiempo de ir transitando las energías renovables, ¿no? Que es algo que inclusive desde la propia Ciudad de México empezó a implementar la doctora Claudia Sheinbaum con estas fotoceldas solares en toda la central de abastos, que es, me parece, una prueba piloto de lo que puede suceder en cada una de las ciudades y cómo podemos transitar estas energías renovables sin hacer negocio y ponerlas al servicio de la gente, de los ecosistemas, del medio ambiente, de la sostenibilidad. Muy bien, gracias, Dunia. Adelante, Ildefonso, si quieres también contestar. Gracias.
Bueno, yo empezaría diciéndole a mi amiga Dunia que ella me conoce, lo que menos tengo, y además no dijo mi nombre, pero lo infirió, ser machista. He tenido como jefas a Silvia Hernández, a Beatriz Paredes, a Dulce María Sauri. No, no a ti, Ildefonso, en general. Entonces, bueno, qué bueno que lo aclaras, porque en ese sentido yo soy muy respetuoso y soy muy integrado y creo mucho en las capacidades. Por eso trabajo ahora para una candidata que será presidenta de México. Pero comentando específicamente, es bien interesante. Yo retomo el tema de COVID y el efecto de crecimiento. Todas las gráficas internacionales nos muestran algo terrible. La relación crecimiento-muertes, México está en una de las peores a nivel internacional. Se murieron en exceso mexicanos y crecimos malísimo, fue una caída del 9%, mientras que otros países latinoamericanos tuvieron muchísimo menos muertes por cada 100,000 habitantes y lograron tasas de crecimiento más importantes. Entonces, la administración y el manejo del COVID fue terrible, fue irresponsable y tuvo una severa huella en crecimiento porque el gobierno hizo un mal manejo del mismo. Pero ahora déjenme darles un dato porque sí me sorprende. Si ustedes analizan la creación de empleos de acuerdo al Seguro Social entre noviembre del 18 y febrero del 24, estados como Estado de México generaron más de 200,000 empleos. Estados como Querétaro generaron más de 100,000. Y resulta que la Ciudad de México, al mando de Claudia Sheinbaum, fue la única entidad federativa que en ese periodo de tiempo perdió 22,000 empleos. O sea, así que digamos que hay un gran elemento de conducción y de dirección económica, pues no se observa de una manera tan explícita. Ahora, adicionalmente, habría que, ya entrando en el tema de las energías limpias, del cambio climático y el crecimiento, yo creo que en la propuesta de Xóchitl Gálvez queda muy claro que el subirnos con intensidad y cumplirnos compromisos con la reunión de París es evidentemente pro economía. O sea, poder implementar la economía circular, poder invertir en energías verdes, no necesariamente es en detrimento del crecimiento económico. El futuro, por ejemplo, del comercio internacional nos va a demandar que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, te va a sujetar tus exportaciones a cumplir con metas ambientales. Por ejemplo, hoy que China inunda con acero al mundo, le van a cargar como un costo a la exportación que debe de cumplir con reglas anticontaminantes. Y en ese sentido, la inversión en energías limpias va a ir acompañada con la dirección del comercio, siendo México un jugador fundamental en el comercio internacional. Ese es nuestro principal interés, subirnos precisamente a los compromisos que hizo ayer en el debate Xóchitl Gálvez sobre la eliminación de emisiones, los compromisos adquiridos en la reunión de París y sin duda, claramente, volvernos a sujetar a la regulación del Estado, la rectoría del Estado, pero con competencia dentro de los oferentes de energía y no regresar al monopolio, lamentablemente, de CFE en este contexto. Finalmente, yo les diría que no hay manera de poder vislumbrar un futuro relevante para México, de acuerdo a cómo las cosas se desenvuelven a nivel global, si no retomamos la capacidad de producción de energías limpias y evitar el uso, como lo dijo Gilbrand, en materia de combustóleo, que es lamentable para los mexicanos. Bien, muchas gracias, Ildefonso. Si les parece, me dejan integrar a Jorge Buendía a la conversación, solo un poco para, si quieres, Jorge, mencionar un poco lo que te me preguntaba en el primer bloque, hablaste sobre los efectos en las campañas, de las encuestas, hablaste un poco sobre lo que están leyendo, digamos, del lado de la campaña de Xóchitl Gálvez, lo que está ocurriendo también con la campaña de Movimiento Ciudadano y de Maynes. Si quieres también ahora hablar sobre si estas encuestas también han tenido algún efecto, las que conocemos hasta ahora en la campaña de Sheinbaum, y sobre los temas económicos, si están también reflejados en las encuestas en México. 4 minutos. Sí. Mira, en términos generales, hay mucha estabilidad en la opinión pública, sobre todo si comparamos este proceso electoral con el que vivimos hace 6 años, donde había gran volatilidad del electorado y
que naturalmente pues se reflejó en las encuestas con el crecimiento de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña, la caída de Ricardo Anaya y bueno, la todavía mayor caída de José Antonio Meade. Entonces, en contraste con ello, hoy día hay muchísima estabilidad. De hecho, en el caso de Sheinbaum se ha movido muy poco la intención de voto y su posicionamiento, es decir, la opinión que tiene la gente de ella, independientemente de casa encuestadora. Es relativamente estable. Los movimientos que hemos visto han sido hasta cierto punto marginales y se han dado más del lado de la oposición. Hay que recordar que la baraja que vamos a tener en la boleta electoral la conocimos hasta enero, ¿no? O sea, todo el mundo estábamos midiendo y contemplando a Samuel García como candidato de MC hasta diciembre. Entonces, pues ciertamente es una baraja relativamente nueva y algo que hay que tomar en cuenta de estos movimientos dentro de la oposición, cuando sale Samuel García, viene un ligero crecimiento de Xóchitl Gálvez, pero ahora que está reposicionándose Álvarez Maínez, también lo que está viendo es que está afectando principalmente a Xóchitl, pero son movimientos marginales dentro del espectro opositor principalmente, ¿no? Y esto tiene que ver con un electorado ya muy estable donde las preferencias partidistas son más intensas que en otros momentos. Entonces, realmente si ponemos esto en contexto del efecto que puede tener el debate, bueno, lo primero que hay que recordar es que quienes ven el debate es la gente que está más interesada en política y ceteris paribus, pues es las personas que tienen preferencias más estables porque tienen más información. Entonces, debiéramos esperar pues, realmente movimientos en el margen, aunque ciertamente los postdebates importan y vamos a ver cuál es el efecto. Me preguntabas del término de la economía. Más allá de los datos duros, si tú ves el índice de confianza del consumidor de INEGI, pues está como en sus mejores momentos. Estamos hablando de percepciones, no datos duros, y esta es una discusión que espero que algún día los economistas puedan explicar o nos tocará a los politólogos hacerlo, de por qué pues a veces puede haber esta disonancia entre los datos duros y la opinión pública. Pero este sexenio, el índice de confianza del consumidor, está en niveles más altos en términos relativos e incluso está asociado a fenómenos no económicos propiamente. De hecho, sube muchísimo simplemente con la victoria de Andrés Manuel López Obrador y siempre lo que vemos en procesos electorales de cambio de presidente es que las expectativas de cambio mejoran muchísimo. Y esto se refleja en el índice de confianza del consumidor, que 2 de sus 5 componentes son expectativas sobre la economía personal y expectativas sobre la economía del país. Entonces, en términos de percepción sobre la economía, en términos relativos, están en muy buen momento. Se podrá criticar muchos elementos macro, algunas cifras ciertamente sabemos que el PIB ha tenido un crecimiento muy reducido, pero el índice en ese sentido está bien, la percepción de rumbo también se ve positivo y todo eso también está muy correlacionado con la imagen del presidente que tiene un buen nivel de aprobación. Es más, Bien. todavía lo que vemos es que al igual que en Estados Unidos, los de Morena son quienes ven la economía en mucho mejores condiciones y quienes simpatizan con la oposición, sobre todo de Acción Nacional, son mucho más críticos. Pero lo mismo pasa con republicanos y demócratas en los Estados Unidos. Bien, Jorge, muchas gracias por estos comentarios. Creo que ayudan mucho a entender también el contexto de cómo están los temas y lo que se han movido o no las encuestas en esta elección. Hay dos preguntas que están en el Q&A del foro. Si quieren, leo la primera y les dejo el espacio para que puedan responder quien quiera, o Dunia y Gibrani Ildefonso. La primera es: las encuestas han perdido credibilidad, no en México, en todo el mundo. ¿Por qué seguirles dando importancia sin considerar la conversación digital en redes y la tendencia histórica del voto para predecir resultados electorales? Las encuestas están siendo utilizadas
como propaganda política? Jorge también, por supuesto, pues, si quieres dar respuesta a esto. Sin duda. De que están siendo utilizadas como propaganda política, lo están siendo, han sido en el pasado y lo seguirán haciendo. Es parte de las encuestas como propaganda. Digo, no me quiero remontar a la prehistoria, pero en el año 2000 todos conocimos muchas encuestas que daban a Francisco Labastida como ganador, que aparecían a 8 columnas en diferentes periodos. Entonces, este es un elemento normal. Y sobre todo en México, ¿no? Y aquí evidentemente es porque pues los actores políticos las usan como propaganda, pues lo que se dice siempre es que ayudan mucho para la recaudación de fondos, ¿no? Que este es un elemento central. Ahora, Bien. el tema de la tendencia histórica del voto para predecir resultados electorales, claro que se usa. De hecho, el diseño muestral incorpora los resultados de la elección anterior. Se incorporan en eso y se hacen los diseños basados en muchas ocasiones en la fuerza de los partidos y también puedes ponderar la encuesta que te llega de acuerdo a los resultados pasados para que tu encuesta sea un reflejo de los resultados al menos anteriores. Y en cuanto a la parte digital, pues están incluidos en nuestras encuestas, ¿no? Hacemos preguntas y ciertamente la conversación sociodigital, en el caso de México, tiene sesgos muy marcados a la población que tiene acceso a Internet, que es la población con mayor educación y la población más joven. Entonces, pero eso también los tienes representados en las encuestas y naturalmente, como lo mencionaba yo en el caso de Google Trends, pues puedes también consultarlas para ver tanta consistencia puede haber entre lo que te arrojan las encuestas y lo que te están ofreciendo, digamos, instrumentos de alcance masivo como son las búsquedas de Google. Gracias, Jorge. Gibran está levantando la mano. Adelante, Gibran. Bueno, sí, la verdad es que este es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Entonces, primero necesitaríamos explicaciones sociológicas sobre el acceso a la gente que se puede encuestar. Por ejemplo, esa es una de las explicaciones que puede darse no solamente sobre el fallo de las empresas que pueden estar sujetas a incentivos económicos. Hay países como España donde además había encuestas muy confiables que no dependían, digamos, o que no tenían un sesgo empresarial, como la encuesta del CIS, que también falló recientemente de un modo tremendo. Entonces ahí hay algo que explicar. Pero en México las encuestas se han corrompido durante mucho tiempo. El gremio de los encuestadores se ha cartelizado, incluso tienen que estandarizar precios ahí en una asociación. Todo mundo que estemos cerca de los partidos políticos conocemos más o menos cómo funciona, pero hay un elemento que introdujo mucha más distorsión durante este gobierno, que fue la contratación de muchas de las encuestadoras de renombre, no sé, casi todas, por el gobierno de la Ciudad de México y al mismo tiempo por el partido Morena. Es una cosa que está ahí, está abierta. Por ejemplo, pueden verse los nombres de todas las encuestadoras que participaron en el proceso de sucesión de la presidencia de Morena. Ahora todas esas encuestas le dan desde luego el triunfo a Claudia Sheinbaum, sobreestimaron a Delfina Gómez todo el tiempo. En 2021 y en general en las gubernaturas que se han disputado en este sexenio han dado resultados pues muy malos e incluso pues totalmente al revés de cómo salieron las cosas. El caso que tengo más a la mano es el de Marina Vitela, que le dan más de 10 puntos de ventaja. Los tuvo de desventaja y sin embargo, esas mismas encuestas son publicadas en medios internacionales que con su cabezal dotan de credibilidad a los números y las gráficas. Entonces, tampoco hemos tenido una opinión publicada que sea exigente con los ejercicios demoscópicos
y por ese histórico hemos llegado, o muchos encuestadores han llegado a la conclusión de que no hay un costo reputacional para elevar ese modelo de negocio más allá del estudio. Desde luego que hay otras métricas posibles que se incorporan a los modelos estadísticos, pero eso es otra discusión. Gracias, Gibran. Vi que levantaste la mano, Jorge. ¿Me permites preguntar si Dunia o Ildefonso quieren también contestar algo a esta pregunta? O si quieren, vamos a una más de las que están llegando a través del Q&A. A esa pregunta Ildefonso, me adelante. gustaría sobre este tema. Sí, Mira, Ujú. el oficialismo está queriendo mandar el mensaje, pues que los mexicanos, la sociedad civil, pues que ya ni se preocupen, no salgan de sus casas. Este arroz ya se coció. Yo creo que más bien el arroz se les apelmazó y hay emergencias, sin duda. Y te voy a decir por qué. Eh, yo observé muy de cerca la elección del Estado de México y hubo un análisis de GEA que salió muy cerca de la elección que me llamó muchísimo la atención porque post elección nos dimos cuenta que el nivel de abstencionismo en las urnas fue altísimo, o sea, solo participó el 49%. Y cuando analizas la pregunta que le hacía GEA a los mexiquenses, ¿aprueba usted al presidente? Y en aquel momento todavía había un número alto, 6 punto y cacho, casi 7, que aprobaban al presidente. Y la siguiente pregunta era, ¿por qué aprueba usted al presidente? Y la respuesta sorprendentemente número uno era, porque tiene buenas intenciones. Entonces, claramente, Andrés Manuel López Obrador recorrió el país por 18 años y trajo en el centro del discurso a los vulnerables, a los pobres, a los rezagados. Aunque haya hecho muy poco por ellos relativamente, sin embargo le tienen agradecimiento porque los visibilizó. Y cuando le hace la siguiente pregunta, ¿cómo estás en salud? De la fregada. ¿Cómo estás en movilidad? De la fregada. ¿Cómo estás en seguridad? De la fregada. Entonces, reprueban los resultados de los gobiernos de Morena. Entonces, ¿qué es lo que encendió la luz roja en Palacio Nacional después de la elección de mayo? Que la participación de los estratos sociales donde ellos confían por las transferencias, que iban a tener se iban a volcar en las urnas, no ocurrió. Y por eso el presidente adelantó los tiempos y lanzó a sus corcholatas de una manera inmediata para poder capitalizar con recursos todavía no explicados los cientos de miles de millones que se gastó Adán Augusto en la campaña de precandidato. Pero luego cuando analizas la parte opositora, tampoco salió porque nunca compraron el proyecto de una nueva oferta de la alianza para el Estado de México porque asociaban a Alejandra con todo lo buena que es en lo personal, pero la asociaban con el perismo de 80 años del Estado de México. Entonces, había una decepción de ambos lados. ¿Qué estoy viendo yo para esta elección? Primero, que las diferencias no son esas de miles y miles de puntos. Pero lo que estoy observando es que van a tener un problema porque van a tener que gastar muchos recursos ilegales, como lo están haciendo hoy, para movilizar a sus votantes. Pero por otra parte, yo siento una posición energizada, entusiasmada y con muchas acciones orgánicas en la sociedad civil. Y es ahí donde estamos apostando que una alta participación ciudadana vaya dando buenos resultados. gracias, Ildefonso. Dunia, ¿quieres también Sí, responder a esto? Adelante. sí, bueno, yo primero diría que hay de encuestas a encuestas y pues no coincido con Gibran que es exclusivo de este gobierno el haber contratado encuestas para sus distintos procesos. De todos he sabido que en el gobierno de Peña había un área muy importante en donde se veía eso de manera muy contundente. Pero al margen de este tema de las encuestas, pues hay muchas cosas que en este momento coinciden, ¿no? Unas son las evaluaciones del gobierno, otros son los indicadores, otros son las encuestas, no solamente de los candidatos, sino también de los gobiernos que se están evaluando. Y hay otros tipos de mediciones también que han salido justo este año, como el tema de la felicidad, que México subió varios puntos, ¿no? Entonces yo creo que en todos los sentidos, hasta la inversión, indicadores económicos y las propias evaluaciones y las encuestas, México vive un buen momento
y particularmente la Ciudad de México vive un buen momento que se ve reflejado en las evaluaciones, en los indicadores y en las encuestas. Pero complementando un poco la otra parte de la pregunta, porque la pregunta que hicieron no nada más era el tema de las encuestas, era si no era mejor la conversación que se hacía en las redes sociales, que ahí contundentemente yo creo que no es mejor, porque lo que se hace en las redes sociales a través de los bots y a través de mecanismos tramposos es generar una percepción a partir de planteamientos engañosos, ¿no? Verdades a medias, como inclusive la que hace un momento comentó Ildefonso sobre la situación de las lamentables muertes del COVID, que sí, México tuvo una gran tasa de muertes lamentables por el tema de COVID, pero se nos olvida decir que México es el número 1 en obesidad infantil, el número 2 en obesidad de la población en general y el número 1 en diabetes. ¿Y cuáles eran estas condiciones de salud que más afectaba el COVID? Pues justo esas, ¿no? Y lo mismo también con el tema de la generación de los empleos en la Ciudad de México, que la Ciudad de México fue la que más empleos formales generó en los últimos 4 años con más de 691,000 empleos, pero que en el tiempo de la pandemia pasó una situación que nosotros conocemos como la esclavitud del siglo XXI, en donde se prohibió el outsourcing. ¿Y cuál era esta entidad federativa en donde más concentraba trabajadores de outsourcing, que eran empleados de limpieza que no trabajaban en la Ciudad de México, sino trabajaban en Nuevo León, Querétaro y otras entidades federativas? Y en el momento que se prohibió, pues esos empleos se fueron a las entidades federativas en donde realmente trabajaba la gente. Eso hay que decirlo para no generar discusiones, ni planteamientos, ni percepciones engañosas que luego en las redes sociales son muy recurrentes y generan una percepción distinta que me parece muy errónea para medir el pulso y las conversaciones de la gente. Creo en todo caso, pues que sean mejor las encuestas y dependiendo también, ahí Jorge sabrá más que yo, qué tipo de encuesta y con qué características. Gracias, gracias, Dunia. Estamos ya casi cerrando Sí, el panel, tenemos solo poquísimo tiempo. les puedo mostrar la gráfica del Seguro Social. Ahí está, la Ciudad de México de todas es la única que va para atrás, 22,000 empleos del periodo que mencioné. Bien. Nos queda ya realmente poquísimo tiempo. Hay varias preguntas todavía del Q&A, son como 7 preguntas, estoy viendo acá, pero tenemos una pregunta de Diego Marroquín que quiere hacerles a los 3 y después un mensaje de cierre y finalmente Lila Beth nos dará el mensaje de conclusión de este foro. Adelante, Diego, por favor. Muchísimas gracias, Genaro. Creo que no podemos tener una discusión sobre economía si no hablamos de los fuertes y profundos vínculos que tiene México con sus principales socios comerciales en Canadá y Estados Unidos. A mí me sorprendió un poco que durante el debate solo hubo 1 o 2 menciones a Estados Unidos y solamente una mención a Norteamérica como región. A mí me interesa saber mucho cuál es la postura de sus candidatos con respecto al TEMEC, al Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, específicamente sobre su implementación. Sabemos que ahora hay un panel en materia de agricultura, probablemente haya otro panel en materia energética y, por ejemplo, Estados Unidos no ha cumplido con una decisión de un panel en materia automotriz. Me gustaría saber cómo van a enfrentar estos retos sus candidatos en caso de llegar a la presidencia. Muchas gracias. Gracias, Diego. Si les parece, podemos contestar esta pregunta de Diego y dar su mensaje también final. 4 minutos cada persona. ¿Quién quiere empezar? Ildefonso, empieza tú. Bueno, mira, primero un disclaimer para Gibran y para Dunia de que no hablamos de política internacional ni la relación con Estados Unidos porque va a haber el próximo debate donde vamos a hablar sobre eso. O sea, no es que se nos olvidó, sino que aquí espero que nos inviten para hablar de esos temas. Pero sin embargo hay que tomar tu pregunta porque en preparación a lo que vendrá en el siguiente debate. Y tiene razón porque tiene vínculo fundamental con la parte económica. Yo empezaría diciendo que primero no nos equivoquemos. Ayer, lamentablemente, la secretaria de Economía se refirió al proceso del 2026 como una renegociación. Es un grave error hablar de eso como renegociación. Yo tengo muchos meses planteando que esta es una revisión. Y es una revisión que fue el resultado final de haber parado en seco la propuesta de Donald Trump, que quería un sudden debt cada 5 años.
y en su lugar obtuvimos un sunrise. ¿Qué quiere decir un sunrise? Que hay que obligarnos a revisarlo, porque uno de los problemas de NAFTA es que nos hicimos guajes y no se revisó en 20 años, y por eso perdió los consensos necesarios para que una política pública se sostenga en el tiempo. Entonces, en ese sentido, hay que visualizar que esta es una revisión a la cual vamos a llegar con dos carpetas. En una carpeta vamos a incluir todo lo que ya el sector privado afortunadamente se nos ha adelantado, porque este gobierno parece ser que va a esperar a que llegue el nuevo gobierno para atender el asunto, pero en una carpeta va lo que podemos por consenso mejorar de acuerdo a la experiencia de la implementación del acuerdo. Pero en la otra van a estar nuestras diferencias. Lamentablemente, cuando se conjuntan las elecciones de México y Estados Unidos, todo se politiza. ¿Por qué no tenemos un panel de energía? Porque lamentablemente el presidente Biden no quiso moverle al avispero, el avispero con Andrés Manuel, para que no le moviera las arenas de la migración, y se ha diferido el panel de energía. Esto realmente pone en riesgo algo fundamental, que es la certidumbre del acuerdo. El hecho que el gobierno mexicano no haya disparado el gatillo en la razón que nos dio el panel en materia automotriz de que somos nosotros los que tenemos la razón, pues también es un favor que se está haciendo frente a la elección norteamericana para que los sindicatos de Estados Unidos no se pongan como locos en el términos de que Biden perdió ese panel. Entonces, primer lugar, sin duda vamos a llevar diferencias, pero esas diferencias van a ser muy específicas y muy temáticas. Acuérdense que vamos a llegar al 26, pero cualquier diferencia que no tenga consenso, se proyecta un diálogo de 10 años para llegar a su solución. ¿Por qué se definieron 10 años? Porque pasas de administraciones, no te vas a quedar encajonado con una sola administración y le das ventilación política al debate. Y lo más importante, el debate en el 2026 no va a ser automotriz, no va a ser transgénicos, el debate se llama China. Y en ese debate da igual que esté Biden o que esté Trump. Ya la administración demócrata nos mandó una señal con la secretaria Yeltsin que vino a México, y lo que puso en la mesa, y con muy poca transparencia el gobierno mexicano no lo ha difundido, es pedirle a México que firme un acuerdo de discriminación de inversión china en áreas estratégicas. Eso es muy peligroso y tenemos que evaluarlo de una manera muy abierta y tangible. China es nuestro segundo socio comercial, no es obviamente la importancia de la sociedad estratégica de América del Norte, pero tenemos que tener un análisis muy claro, porque tampoco vamos a discriminar por discriminar una inversión que venga y cumpla con el TEMEC y que cumpla con las leyes mexicanas. Al final, simplemente les agradecería muchísimo este panel, fue un lujo, porque yo a Gilbrand le reconozco muchísimo su congruencia, me encantó que inició en un movimiento que cuando lo defraudó no tuvo ningún miedo de enfrentarlo, tomar una decisión política. Yo me hubiera gustado que vinieras como parte de la sociedad civil a encauzar este proyecto, porque sin duda vamos a ser gobierno, necesitamos talentos como Dunia y como Gilbrand en nuestro próximo proyecto. Gracias, Ildefonso. Dunia, hasta 4 minutos también, por favor. Ya. Bueno, justo como comenta Ildefonso, pues se va a fijar seguramente ese posicionamiento ya más profundidad en el siguiente debate, y seguramente también, como lo hizo en los anteriores, la doctora pues convocará a un evento en donde lo profundice, pero ya ha comentado que justo lo que buscará, además de respetar pues los diferentes tratados internacionales, hacer una revisión justa en función de que pues se generen espacios de colaboración para generar pues desarrollo en los diferentes estados, sobre todo que tienen un rezago, que yo creo que es la forma también correcta de concebirnos como región, ¿no? Como una región americana en la que propiciemos en conjunto pues condiciones de mayor igualdad. Y en ese sentido quisiera cerrar con uno de los temas que también se abordaron en el debate y que son el eje medular de la 4T, que es reducir la desigualdad que provocaron los gobiernos neoliberales. Y en ese sentido, lo que buscan ese eje es continuar con los beneficios de la política social
que es importante decir que hubo una reducción importante en la pobreza, pasamos del 41.9% al 36.3%, con 5.1 millones de pobres menos. ¿Y qué es lo que se plantea para esto por parte de la doctora Claudia Sheinbaum? En primer lugar, seguir con la línea de salarios justos, previendo un 10% de incremento anual. En segundo lugar, continuar con el fortalecimiento de los programas sociales, que hay que decir que nadie pretende que la gente viva de los programas sociales. Quienes hacemos territorio y conocemos la vida y las condiciones de las familias, sabemos que este tipo de programas quitan mucho estrés, mucha violencia a la economía de las diferentes familias. Entonces es fortalecer los programas ya existentes y generar unos nuevos, como la pensión para las mujeres de 60 a 64 años, la beca, que fue un éxito en la Ciudad de México de bienestar educativo, en el cual se le dio un apoyo a 1.500.000 niños que estudian en escuela pública y que eso ayudó a incrementar la matrícula en la Ciudad de México, y también el apoyo que se le estará dando a las hijas y hijos de madres trabajadoras, complementado con el sistema de cuidados, que lo que busca es regresarle el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, sobre todo a las mujeres, además de la Estrategia Nacional de Cero Pobreza. Y algo que también es muy importante y que también es producto de los gobiernos anteriores que tuvimos, en donde pues prácticamente se comercializó con un derecho humano fundamental, que es el derecho a la vivienda. Volver a convertir al Infonavit en lo que era antes y generar vivienda directamente con subsidios del Estado, que permitan acercar a las ciudades, en el centro de las ciudades, no expulsar a los pobres del país, del centro de las ciudades, a un derecho a una vivienda digna y adecuada, que es fundamental para ir avanzando en abatir las grandes desigualdades que tenemos en nuestro país, y que es el eje rector para que podamos ser un país próspero. Yo sí creo que este proyecto se trata de abatir la desigualdad, y el único que tiene contundentemente esa propuesta por delante es Morena y nuestra candidata, que el próximo 2 de junio va a ser la próxima presidenta de este país. Gracias, Dunia. Finalmente, Gibran. Bueno, quiero empezar por lo que se nos preguntó. Yo creo que la integración económica de México y Estados Unidos es un hecho irreversible. En ese sentido, la discusión no puede ser otra sino cómo mejorarlo. Lo único que podría pasar si algunos de los ímpetus nacionalistas avanzan sin esta lógica, es que las cosas se vayan descomponiendo para los dos países sin lograr encontrar un mejor arreglo institucional. Entonces, sobre eso debemos de estar, pero debemos de avanzar también hacia otros acuerdos muy importantes. No solamente definir entre estos diferendos en materia de energía, en materia automotriz, sino que hay que abrir otras discusiones. En este sexenio hay que reconocer que se abrió una discusión sobre el tráfico de armas, y en general deberíamos avanzar a una discusión sobre el Estado de Derecho en los dos lados de la frontera. Por ejemplo, en el caso del financiamiento de los partidos políticos, ha sonado mucho el caso de Mario Delgado y de Sergio Carmona, quien después de financiar a Morena fue asesinado y cuyo hermano está en Estados Unidos, que no ha tenido pues mucha ventilación mediática, pero que concierne de manera muy importante a los dos países, ¿no? La política criminal y la política electoral están unidas indisociablemente, y eso tiene que estar sobre la mesa. La soberanía de los países no puede ser la soberanía en su legalidad. Desde luego que vendrá la soberanía de la criminalidad. Desde luego que vendrá el debate sobre China y sobre qué tanto se involucrará en la economía mexicana. Ahí tendrán que tomarse grandes decisiones también. No podemos entregarnos por completo a un proyecto de integración si no hay garantías también sobre la migración, el libre flujo de personas,
sobre la justicia transicional que se tiene que hacer de los dos lados de la frontera también, y sobre la igualdad de los términos de ambos socios, independientemente del peso geopolítico. Si no hay ese respaldo, creo que no habrá ni siquiera forma de plantear esta discusión seriamente. Termino con este mensaje final. No se ofrece un sistema político nuevo del otro lado, del lado del oficialismo, es el mismo. En ese sentido, sí lo podemos evaluar por 6 años. Es un ejercicio de gobierno y lo podemos evaluar como los anteriores. El cambio de régimen ha sido una ficción, como han sido una ficción algunos de sus logros. Las encuestas no sirven para medir desigualdad. Hay estudios de la CEPAL o de Oxfam que miden cómo las grandes fortunas, los mega ricos, los que tienen más de 1.000 millones de dólares, han incrementado de manera desproporcionada esa fortuna durante el actual sexenio, mientras también incrementamos en pobres extremos. Eso no puede, esos datos no son coherentes ni compatibles con una supuesta disminución de la desigualdad. No podemos estar en el pleito entre pasados, tenemos que hacer un México nuevo y distinto para nuestras niñas y nuestros niños, esos que han crecido con la violencia, que crecieron con el COVID, que van a crecer en este México que quiere salir de PISA y que recorta las oportunidades educativas y que cargarán con la transición demográfica dentro de los próximos 50 años. A ellos es que hay que escuchar y atender. Muchas gracias, Gibran. Gracias, Dunia. Gracias, Ildefonso. Vamos a escuchar ahora a Lila Beth con las palabras finales de este foro. Adelante, Lila, directora del Mexico Institute. Bienvenida. Muchas gracias, Genaro. Nada más quería agradecerle a todos los ponentes de primera, querido y admirable Ildefonso Guajardo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Mi querida Dunia, yo también te admiro desde hace mucho tiempo y lo sabes, así que fue un gusto tenerte aquí en este foro. Gibran, es un gran gusto que también hayas participado. Coincido con lo que dijo Ildefonso sobre tu trayectoria y cuenta con el Instituto México para participar más adelante. Y Jorge, buen día, pues, ¿qué te puedo decir? Gracias de nuevo por acompañarnos en esta serie de seminarios virtuales que lanzamos de cara a las elecciones presidenciales de México en junio. Y Ildefonso, te voy a tomar la palabra y a todos los demás también para analizar el tercer debate presidencial que para el Instituto México, que se enfoca en fortalecer la relación entre México y Estados Unidos, pues será una temática sumamente importante para nuestra audiencia. Así que ya les estaré molestando un poco más adelante. Diego, muchísimas gracias por dar las palabras de bienvenida. Estoy ahorita en San Diego en un foro y no pude acompañarlos al inicio de este webinar. Y Genaro, gracias eternamente por moderar este panel y por el reloj, a pesar de que hubo ahí varias cuestiones de los 30 segundos y demás, pero no podría faltar eso si es un debate presidencial. Nada más les quiero decir a la audiencia que tenemos un webinar, otro seminario virtual este viernes 3 de mayo a las 10 de la mañana, hora del este, para analizar el futuro del TEMEC, que fue uno de los temas que puso sobre la mesa Diego Marroquín. No me queda más que agradecerles y desearles toda la suerte. Ya falta menos para las elecciones. Y bueno, gracias a todos, gracias al público. Los esperamos el viernes en el seminario sobre el TEMEC. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.